Adelante, profesor. Seguidamente vamos a dar la bienvenida al profesor Rafael Félix Mora Ramírez, que nos va a hablar de la siguiente temática: relaciones entre la moral, el derecho y la lógica jurídica. El profesor Rafael Félix Mora Ramírez es un filósofo egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. También cuenta con el título de licenciado y tiene 2 grados de magíster y de doctor. Tiene estudios concluidos en el postdoctorado en ciencias en la Universidad Nacional Herminio Valdizán de Huánuco. Ha empezado a estudiar la carrera de farmacia y bioquímica en la Universidad Privada Norbert Wiener. Actualmente es profesor nombrado en la Universidad Nacional Federico Villarreal y en la Universidad Nacional de Ingeniería. Sin más preámbulos, le damos la cordial bienvenida al profesor y está a su disposición en los 15 minutos que se tiene. Un saludo a la distancia. Gracias ante todo por la oportunidad. Déjenme colocar mi cronómetro, listo. Voy a compartir algunas diapositivas. Aquí las pueden ver. Las relaciones entre la moral, el derecho y la lógica jurídica. Eso es lo que quiero tratar hoy en día, ¿no? ¿Qué relaciones hay? Para eso he visto conveniente primero hablar un poco sobre los sofistas, quienes, digamos que inauguran el oficio de abogado, el oficio de defender puntos de vista, de argumentar. Ahí tienen justamente, ¿no?, los sofistas que se ocupaban de hablar acerca de las artes oratorias, de las artes retóricas y de todo aquello que tiene que ver con el lenguaje, con la argumentación, con saber convencer, ganarle al público, defender tu punto de vista o defender a tu cliente. Entonces, es en Grecia donde aparece el arte de la abogacía y donde el derecho puede encontrar sus raíces. Si bien es cierto que la cultura romana esto lo maximiza y lo lleva a cuestiones muy técnicas que hasta hoy día se usan, como la teoría del contrato, que es una cuestión que viene desde los romanos, pero que no se ha modificado mucho hasta hoy, ¿no? Entonces, haciendo esta salvedad, quisiera pues invocar a los sofistas, porque con ellos se establece la argumentación, ¿sí? Con ellos se establece esta manera de defender juicios, de enfrentarse a los demás, de debatir. Claro, y la idea es ganar, ¿no? Finalmente, no más que argumentar sobre lo que es lo correcto, es también ganar. Y para esto, pues, se pueden hacer uso de una serie de recursos, ¿no? De, digamos, de repente victimizaciones, de valorizaciones, y eso es lo que el abogado más o menos aprende en su carrera y luego va a efectuar, ¿no? La idea pues justamente es no solamente argumentar, sino también convencer. Los sofistas pues buscaban enseñar cómo alcanzar el éxito, cómo lograr ser rico y famoso. Esta es básicamente su pretensión más buscada. Ellos también, ¿no?, establecen, digamos, en el uso del lenguaje algunos excesos, como las falacias, aunque hay que recordar, ¿no?, que en el derecho lo que es falacia en el ámbito, digamos, social o académico no lo es en el derecho, ¿no? Hay que recordar eso siempre, ¿no? El argumento ad ignorantiam, por ejemplo, ¿no? Claro, mientras esta persona no se pruebe que sea culpable, se supone que es inocente. Eso que es falacia en el derecho se cumple, por ejemplo, ¿sí? O también el argumentum ad hominem, ¿no? Es decir, atacar a alguien en base a su pasado. Es una persona, digamos, con un pasado político cuestionable. No sé, en Bolivia, digamos, hablamos de Áñez, que tomó el poder de una manera bastante nefasta, ¿no?, bastante ilegal, ¿no? Áñez, ¿no?, que está preso hoy día, ¿no? Si alguien quisiera defender a Áñez y otro lo ataca, dice, pero Áñez hizo esto, ¿no? Tomó el poder y es una persona corrupta, ¿ya? Entonces, en el ámbito académico es una falacia, pero en el ámbito del derecho sí sirve para convencer al jurado, ¿no?, de que, mire, esta persona es corrupta, o sea, tiene un pasado, ¿no?, que habla por esto, entonces tómalo con pinzas. No es que sea totalmente mala, pero tómalo con pinzas. Entonces, en el ámbito académico, pues se distingue mucho del ámbito judicial, del ámbito jurídico.
en muchos aspectos, no solamente en lo que he dicho, ¿no? Un ejemplo más sería el contrario sensu. El contrario sensu, que es una falacia o un argumento mal establecido en la lógica formal, pero en la lógica jurídica o en el ámbito del derecho se usa perfectamente. El contrario sensu. Bueno, el tema de por sí del derecho nos lleva a estudiar la moral. La moral, ¿qué cosa es? El conjunto de acciones y valores, de acciones y valores morales. Se desdobla en dos por lo general, lo que se llama la conciencia moral y los actos morales, ¿sí? Lo que tú crees que es lo bueno y finalmente cómo actúas. Este desdoble es lo que causan algunos desequilibrios teóricos, ¿no? Porque uno puede hablar de una forma y sin embargo actúa de otra, ¿verdad? Uno puede decir que debe condenarse a todo criminal, ¿no? Pero también de repente si es juez y es su hija la que está siendo, ¿no?, procesada, se hace loco, como decimos acá, y al final la libera, como ocurrió en nuestro país, ¿no?, con el caso de una señorita llamada Yamoja, ¿sí?, que justamente al parecer su padre fue uno de los jueces que la juzgó, ¿no? Y salió libre, obviamente va a salir libre. Bien, entonces aquí tienen pues la idea, ¿no?, de la moral, que tiene, ¿qué cosa? Normas, se caracteriza por sus normas. Hay muchos tipos de normas. Las normas, por ejemplo, religiosas, ustedes seguramente, como muchos, y yo también incluido, tuvieron una formación religiosa, y esto se lo saben de memoria. Bueno, yo ya no me acuerdo de algunas, pero sí sé que fueron en su momento importantes, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, soy ateo, ¿no? Pero sí, yo recuerdo que cuando era niño repetía esto bastante, ¿no? Luego, con el uso de razón, uno se da cuenta de que esto es contradictorio, ¿no?, en algunos puntos, ¿sí? Sobre todo si lees a Nietzsche. Bueno, entonces las normas religiosas, las normas sociales y finalmente las normas morales, ¿qué son? Son reglas que buscan ordenar nuestra conducta, ¿ya? Son reglas que buscan ordenar nuestra conducta. Esas básicamente. Ahora, las diferencias son sutiles, ¿no? En el ámbito de la religión, son normas que se vinculan pues a lo sagrado, ¿no? Que si no las cumples te expulsan, digamos, del club, ¿no? En el caso de las normas, decimos, por ejemplo, sociales, si no las cumples te miran mal, ¿no? Por ejemplo, que alguien se meta el dedo en la nariz, ¿no?, y comienza a hurgar ahí a sacarse pues un bicho que tenga. Se ve mal, ¿no? Alguien que vea eso, ¿no?, lo va a ver mal, mira lo que está haciendo, ¿no? Pero no te sancionan, no te dan multa, solamente te miran mal, ¿no? Te miran mal. Bien. Y finalmente las normas morales, que es justamente por las que debemos defender, por las que hay que luchar, que defienden algo más genérico, mucho más amplio, que es el ámbito de la dignidad humana, la humanidad. Por eso es importante defender las normas morales, ¿sí? Es por eso que una persona que huele mal, que no se baña, no es mala moralmente, sino que, bueno, según las normas sociales debería asearse, ¿no? Pero quizás no tiene agua, no tiene servicios, eso no sabemos, ¿no? Vive en condiciones de explotación y por eso no puede asearse. Eso no se sabe. Entonces, justamente decimos que para ser malo hay que transgredir estas normas que vienen defendidas por valores universales, como por ejemplo la dignidad, la igualdad, la solidaridad y ese tipo de valores. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, si hablamos de normas, y ya hablamos de normas morales, también podemos hablar de normas jurídicas. Y el conjunto de normas jurídicas se llama derecho, en un sentido. Hay muchos sentidos de la palabra derecho. La palabra derecho es ambigua, pero me voy a ocupar del sentido de derecho en el sentido positivo. Es conjunto de normas de normas jurídicas, ¿sí? Entonces, hemos visto muchas normas, ahorita nomás, ¿ya? Y tenemos ahí a la norma jurídica, por supuesto, que es la que tenemos que estudiar para vincularnos con la lógica jurídica. El derecho es un sistema de normas. Entonces, en el Perú, este sistema de normas está en mucha desventaja con la realidad, ¿no? Por ejemplo, aquí un proceso demora mucho, ¿no? Por ejemplo, algo que ustedes en Bolivia, yo lo miro con admiración, que es se procesa rápido a alguien que toma el poder, ¿no?, los usurpadores,
¿no? Toman el poder y esto finalmente se resuelve y se procesa rápido en Bolivia. En Perú no. En Perú también pasó lo mismo y no, esto todavía sigue en conflicto y siguen libres. Incluso la persona que usurpó el poder sigue cobrando su sueldo de presidente y solamente gobernó 5 días. Gobernó 5 días un tal Merino, gobernó 5 días y por esos 5 días que gobernó y causó muertes, está cobrando sueldo en el Perú. ¿Ya? Esto habla muy mal de nuestro sistema jurídico, por supuesto que sí, es un sistema jurídico retrógrado, primitivo, atrasado y quién sabe si hasta a lo mejor contradictorio. Algunos hablan de la Constitución. La Constitución, por ejemplo, hay alguna discusión de que no permite ser modificada. Pero ¿quién no lo permite? La propia Constitución. O sea, ahí hay un tema bien extraño, ¿ya? Es por eso que acá la discusión sobre una nueva asamblea es muy difícil. El tema acá del neoliberalismo se metió hasta en el aspecto del derecho, pues sí, e hizo sus travesuras, ¿no? Bueno, entonces, el sistema del derecho acá es decadente, pero ¿qué cosa es el derecho? Sino la expresión de la moral. Así que ya supondrán que si nuestro derecho está mal, pues la moral también, por supuesto. El Perú es un país con una moral muy decadente, ¿no? Es muy sucio. Si ustedes vienen acá, no realmente se van a llevar una desagradable sorpresa. ¿Qué fue lo que pasó con algunos venezolanos? ¿Sí? Los venezolanos, gente muy limpia e higiénica, vienen al Perú con ganas de trabajar y no le dan trabajo. ¿Pero qué cosa ven? Que el peruano tira a la calle el piso, la suciedad, ¿no? Sí, eso pasa. Entonces, ¿qué han hecho los venezolanos? Para tener un poco de recursos, de platita, limpian los puentes, limpian las calles, algo que debería hacer el Estado, ellos lo hacen, y por eso reciben en el público que pasa, ¿no? 10 centavitos, ¿no? 20 centavitos, ¿no? Por ahí nomás comenzando, ¿no? O sea, si el derecho ya está mal, la moral pues estará mucho peor, dado que el derecho es la expresión de la moral, ¿sí? ¿Ya? Bien, entonces tenemos acá la moral y el derecho, y también podemos relacionar la lógica con el derecho, para cumplir con el tiempo, ¿ya? ¿Qué sucede? De que el derecho es un sistema, y la lógica también es un sistema, y como sistemas deben tener propiedades. La propiedad más importante es la de la consistencia, ¿no? Falta de contradicción. Entonces, desde ese punto de vista, los que estudian derecho, si lo entienden como sistema, convendrían que supieran qué cosa, lógica jurídica. Lógica jurídica. Bajo la lógica jurídica puedes tú entender mejor lo que es una norma jurídica, por ejemplo. Una norma jurídica que tiene algunas características importantes, que es condicional, ¿no? Una norma jurídica muy simple, vamos a ver alguna. Aquí tenemos un ejemplo, miren. El funcionario que cuando debe cuidar a alguien resulta que se le escapa, debe ser amonestado con una prisión, digamos, de 6 años, ¿ya? Algo así. O sea, si no cumple esa condición, o si cumple tal condición, entonces debe pagar esto, ¿no? En el consecuente, ¿qué cosa vemos? Vemos un operador deóntico. Este operador deóntico viene regulado por la lógica deóntica, que es parte de la lógica jurídica, si no es que es la misma lógica jurídica. Aquí también hay discusión, si la lógica jurídica es solamente lógica deóntica o algo más. Todavía no se ha establecido eso así, ¿no? Taxativamente, ¿no? No hay una seguridad absoluta. Entonces, si tú estudias lógica jurídica, sabrás mejor, de manera mucho más estructural, lo que es una norma jurídica y, por supuesto, también lo que es un silogismo jurídico. Silogismo jurídico, ¿sí? Que simplemente vendría a ser una aplicación, ¿no? Un ejemplo muy sencillo sería el que vamos a mostrar acá, ¿no? Por ejemplo, el que se impondrá pena de multa a los que incurran en delito. Juan ha incurrido en delito, por lo tanto, se impone pena de multa a Juan. Y este silogismo jurídico es muestra de que en el derecho hay razonamiento, lo cual se vincula con un problema que es el dilema de Jorgensen. El dilema de Jorgensen llama la atención de acerca de cómo es posible razonar teniendo en juego oraciones imperativas u órdenes. La lógica no trata con órdenes, la lógica trata con proposiciones. Y esto genera un problema, pues en el derecho no hay proposiciones, hay oraciones imperativas, ¿verdad? Órdenes, mandatos, ¿no es cierto? Función directiva del lenguaje. Entonces, ¿cómo es posible ahí razonar?
Ese es el dilema de Jorgensen, que seguramente ustedes conocen. Entonces el silogismo jurídico, la norma jurídica, serán más fáciles de conocer para el que conoce lógica jurídica. Finalmente, tenemos pues esta relación de la lógica con el lenguaje, en este caso el lenguaje de las normas, no olvidando lo que dijimos al comienzo, que finalmente la idea es convencer, argumentar, refutar, razonar, ¿sí? O sea, finalmente todas estas herramientas que uno puede utilizar tienen el objetivo de, en un juzgado o en el estudio de abogados, donde se hace jurisprudencia, estudiar con mejores herramientas el tema del derecho, o incluso que un abogado sepa lo que está haciendo cuando está citando un artículo, cuando está deduciendo y cuando está pues defendiendo a su cliente, ¿ya? Todo esto entonces vendrían a ser las relaciones que hay entre el derecho, la moral y la lógica, ¿no? O sea, si se dan cuenta, en realidad es todo un mundo, es todo un tema, y seguramente pues esto lo conocen mejor los que hacen lógica, por supuesto, ¿no? Si es que tenemos esa suerte, o los que hacen derecho, por supuesto también, y por supuesto, cómo no, los que hacen filosofía. Bueno, feliz día de la filosofía. Eso es todo, ¿ya? Muchas gracias. Muchas gracias, estimado profesor, por su intervención. Y bueno, seguramente vamos a seguir completando el diálogo con la parte de las preguntas.